Hola, buen día. Ahora voy a decir la quinta explicación del himno nacional. Y dice así: era Francia la libre, la heroica, que en su sueño de siglo dormía. Despertaba iracunda la vida al reclamo viril de Danton. Era Francia que enviaba la muerte, la cabeza del rey consagrado, y que alzaba soberbia a su lado el altar de la diosa razón. Voy a empezar a explicar el primer verso y dice: era Francia la libre, la heroica. Muchos se preguntarán que por qué Francia está en nuestro himno nacional o por qué incluso se hace una referencia en una estrofa solo de Francia. Y es porque Francia se tomó como una inspiración para el pueblo hondureño. ¿Por qué? Porque fue de admirar cómo Francia se despertó después de tantos años que estuvo dormida y pudo reclamar todos sus derechos. ¿Por qué? Porque las autoridades que estaban en su país tenían una violencia entre los derechos de todas las personas de Francia. Entonces fue a admirar, y por eso se le hace en honor a Francia una estrofa del himno nacional de Honduras. El siguiente verso dice que en su sueño de siglo dormían. ¿Por qué en su sueño de siglo dormían? Porque, como había dicho anteriormente, Francia se conocía de que estuvo dormida por muchos años. Estoy hablando en referencia porque no reclamaban sus derechos. Prácticamente estuvo dormida porque no reclamaban sus derechos que merecían. En sus sueños de siglo dormían. Entonces prácticamente ella estaba dormida, y por eso dice en sus sueños de siglos, porque habían sido bastantes años. El siguiente verso dice: despertaba iracunda la vida. ¿Por qué despertaba iracunda la vida? Cuando Francia despertó, que fue en el año de 1789, vino y pudo despertar, pudo levantar su frente y reclamar todos sus derechos. Los derechos que Francia estaba reclamando eran los derechos de igualdad, justicia y fraternidad. Todos estos derechos, cuando Francia despertó y levantó su frente, estaban declarando ante las autoridades de su país, ante los reyes de su país. El siguiente verso dice: al reclamo viril de Danton. ¿Por qué? Porque cuando dice al reclamo viril de Danton, todos los derechos que Francia pedía como un pueblo unido eran todo lo opuesto a lo que ya estaba mandado con el rey Danton. Porque Jorge Jacobo Danton vino y ya tenían todos sus derechos. ¿Por qué? Porque había una violación de derechos hacia Francia. Entonces, al momento que ellos dieron sus derechos, ellos negaron profundamente. ¿Por qué? Porque a ellos no les convenía. El siguiente verso dice: era Francia que enviaba la muerte. ¿Por qué? Cuando Francia se despertó en 1789, vinieron y como ya se habían despertado y habían levantado su frente, mandaron a la muerte a las autoridades de su país, a los reyes que estaban gobernando su país. Entonces enviaron a la muerte porque estaban cansados de que estuvieran violando sus derechos. El siguiente verso dice: la cabeza del rey consagrado. Cuando habla de la cabeza del rey consagrado, Jorge Jacobo Danton, para poder moderar la situación tan fuerte que se estaba viviendo en Francia, vino y fue decapitado el año siguiente. En 1793, quien quedó como rey fue el rey Luis XVI. Entonces, como había algo tan fuerte en Francia, como era el movimiento revolucionario que ellos tenían, reclamando cada uno de sus derechos que le pertenecían, él no aguantó ese movimiento revolucionario. Entonces vino, y la única forma para librarse de todo eso era escapando de Francia. Pero como Francia ya estaba, como el pueblo de Francia ya estaba despierto y estaba reclamando sus derechos, no permitieron eso. Entonces vinieron y fueron a ejecutar, le dieron muerte como reo a los pobladores de Francia. Es decir, que ejecutaron al rey Luis XVI. Entonces, por eso dice la cabeza del rey consagrado. Quedó consagrada la cabeza del rey. Entonces, los últimos versos dicen: y que alzaba soberbia a su lado el altar de la diosa razón. ¿Por qué? Porque en ese tiempo
se establecía un culto a la razón, porque ellos sabían que ellos habían tenido la razón a poder reclamar todos sus derechos. Entonces, todo eso se puso o se estableció en la categoría de los dioses de los franceses, de la diosa de los franceses. ¿Por qué? Porque ellos sabían que estaban en lo correcto. Entonces, todo esto, toda esta estrofa se puede ver de cómo fue el movimiento revolucionario que tuvo Francia ante la gran violencia que tuvieron por sus derechos. Entonces todo esto llegó a los oídos de los nativos que estaban en el territorio hondureño y se tomó como inspiración. ¿Para qué? Para poder reclamar la independencia y los derechos de nuestro país. Y esta ha sido mi quinta explicación acerca del himno nacional.